Buen día a todos, mi nombre es Dulce Dafne Padilla Martínez y a nombre del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales les damos una cordial bienvenida a nuestro segundo seminario permanente de seguridad y justicia, titulado Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías para la Prevención de Delitos. El tema que abordaremos hoy será Relevancia de las nuevas tecnologías en seguridad y justicia para la prevención de delitos. Les recordamos que nuestro seminario se lleva a cabo en línea y esperamos sus dudas y comentarios en la caja de comentarios. A continuación, les leeré un poco sobre la semblanza curricular del Dr. Bernard Tifón Nonis. El Dr. Tifón es licenciado en Psicología y doctor en Medicina Legal y Forense por la Universidad de Barcelona, psicólogo general sanitario, habilitado, un máster en Psicología Clínica Legal y Forense por la Universidad Rovira i Virgili, profesor de la Universidad Abat Oliba, profesor del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y director de la Consultoría en Psicología Legal y Forense. También es autor de diversas obras en Psicología Forense y Criminal. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Tifón. Doctor, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, Dafne Padilla Martínez, y también muchas gracias a Vanessa Díaz Padilla por la invitación, y voy a proceder justamente a la lectura justamente y a la explicación del tema de hoy relacionado con los actuales retos de la inteligencia artificial aplicado en psicología forense. No sin antes, por favor, agradeceros no solamente la invitación vuestra, sino también a vuestra organización, a Ipsijus, que me habéis brindado la oportunidad de la gentileza de poder estar con vosotros, con lo cual me hace mucha ilusión y realmente me motiva poder estar con vosotros y poder explicar esta ponencia. Una ponencia que además no hace ni 48 horas, es la que he usado para poder acceder como miembro correspondiente de la Real Academia Europea de Doctores, que es una temática que de alguna manera, pues, por la que me ha permitido poder acceder a dicha institución real, y que en ese sentido Ipsijus de alguna manera, pues, lo va a recibir de forma, digamos, totalmente novedosa después de haber sido usada como conferencia de ingreso a dicha Real Academia Europea de Doctores, con lo cual Ipsijus en ese sentido goza del beneficio de esta circunstancia, y a la que de alguna manera, pues, me brinda la oportunidad de poder explicar fuera del ámbito estatal. Por tanto, en este sentido, la explicaré por primera vez de forma internacional en vuestro país de México, un país que evidentemente al que me siento siempre muy honrado, me siento muy halagado siempre por vuestra gran acogida que siempre de alguna manera, pues, me brindáis a mi figura y a mi persona. No solamente Ipsijus, sino otras entidades de vuestra nacionalidad mexicana, y que siempre me siento muy correspondido y muy halagado, y de alguna manera brindarles a ustedes la oportunidad de ofrecerles mis ponencias, para mí se me hace muy poco, con lo cual, evidentemente, mi gratitud eterna hacia vuestro país en general, a toda vuestra población mexicana. Bien, dicho esto, por tanto, voy a entrar digamos, al detalle en relación con los actuales retos de la inteligencia artificial aplicada en psicología forense, y que, repito y reitero, que fue usada hace 2 días con el título de la inteligencia artificial aplicada en psicología criminal y forense, con 3 preguntas básicas: si es un reto, o si es una realidad o una ficción. Fue expuesta hace 2 días, en ese sentido, bueno, hace 3 días, el miércoles 26 de junio, leída, y fue respondida por el excelentísimo señor doctor José Daniel Barquero Cabrero. Bien, para introducir la temática, voy a utilizar estas 2 frases que serán como el leitmotiv, digamos, por así decir, por las que me basaré literalmente la presente ponencia. Una primera frase o primera cita a cargo del profesor doctor don Santiago Ramón y Cajal, que fue catedrático de Histología y Premio Nobel de Medicina en 1906, que vino a decir que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Y la segunda frase, como leitmotiv, que de alguna manera de ahí viene la palabra leitmotiv, a cargo justamente del maestro compositor
de dramas musicales, Richard Wagner, que él mismo se decía que escribo música con signos de exclamación, que en todo caso verán ustedes cuál será la relación de dicha frase en la temática que nos ocupa. Teniendo en presente estas dos frases, por tanto, no creo que interesante, digamos, introducir la presente temática no solamente con estas dos frases, como citas de leitmotiv, sino además también con un caso práctico, breve, conciso, solo a modo de reflexión pedagógica, nada más, solo a modo de reflexión pedagógica. Es decir, la inteligencia artificial aplicada en psicología criminal y forense, que es reto, realidad o ficción, podemos considerar que a partir de la base de un caso mediático, un caso mediático conocido, además, que ha sido, digamos, ilustrado en serie televisiva, ¿no? La pregunta sería, ¿se habría podido saber quién de los dos encausados pudo haber matado a la víctima? Y aquí vemos un coche calcinado literalmente, era de color azul oscuro, negro, y debido al impacto, digamos, de las llamas que impregnaron totalmente lo que es el vehículo, evidentemente quedó totalmente en blanco. Aquí vemos la parte trasera, a la parte derecha de la imagen o de la diapositiva, digamos, lo que sería el maletero del coche, y aquí vemos un resto óseo que evidentemente pertenece a la víctima. Una víctima que había sido intervenida traumatológicamente en la columna vertebral, se le había depositado o insertado, mejor dicho, unos clavos a fin de alguna manera de efectos beneficiosos desde el punto de vista de la traumatología, de la medicina traumatológica, y que cada clavo tiene siempre su código, su matrícula, que identifica a las víctimas. Y de aquí, en este sentido, cuando se identificó justamente lo que es la matrícula de dichos clavos, se pudo identificar al cadáver, y a partir de aquí se tiró del hilo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, a fin de cuentas, quien pudo descubrir quiénes eran los presuntos encausados o investigados relacionados con el caso, y que a fechas de hoy, evidentemente, ya están condenados y cumpliendo pena privativa de libertad. Claro, aplicando, por tanto, la inteligencia artificial, podría ser posible que, en ese sentido, los dos encausados se pudiera haber llegado a saber realmente quién de los dos eran. A fin de cuentas, ambos encausados, una vez detenidos, se enzarzaron justamente en denuncias cruzadas. Él, de alguna manera, pues denunciaba a ella y ella denunciaba a él, que era una pareja, eran sexo femenino y sexo masculino, y no pudo nunca saberse, y de hecho, así se desprende de la lectura de la sentencia, nunca se pudo llegar a descubrir realmente quién fue el autor material de los hechos con relación a la muerte de la víctima. Bien, con la inteligencia artificial, si hacemos justamente un poco de Julio Verne, ¿a quién le iba a decir que Julio Verne, cuando publicó De la Tierra a la Luna en 1865, cuando aún vivía, de alguna manera, pues se pudo realizar un pequeño corto de 15 minutos que de Georges Méliès, con su película Le Voyage dans la Lune, pues al cabo de 104 años más tarde, pues realmente la novela hipotética de que cuando el hombre de alguna manera pisase la luna, pues 104 años más tarde realmente se materializó digamos, dicho acto. Y efectivamente así fue. Por tanto, estamos justamente, posiblemente, en una época casi convulsa, relacionada justamente con la inteligencia artificial. Posiblemente yo, que estoy aquí explicando, esté un poco más retrasado, porque a fechas de hoy, evidentemente, la evolución de las tecnologías siempre van en avance justamente en lo que es la sociedad, pero que de alguna manera estamos en un proceso aún embrionario, o permítame, aún verde o muy, digamos, por así decirlo, muy virgen en ese sentido. ¿Me explico? Dicho esto, ¿qué podría aportar, en todo caso, la inteligencia artificial en la psicología forense y criminológica? Bien es sabido que en el ámbito jurídico legal existe, por una parte, la realidad material o los hechos objetivos, por un lado. También tendríamos la realidad jurídica, que la realidad jurídica se trataría justamente de lo que sería la aplicación del articulado del Código Penal y la ley de enjuiciamiento pues, penal y civil, justamente en relación a la casuística. Y luego, finalmente, también tenemos lo que es la realidad psicológica forense y criminal. ¿Quién nos dice que a lo mejor, a fechas de hoy, ¿de acuerdo?, pero que aún estamos en situación muy virginal, al cabo de un cierto tiempo, más bien más tarde que temprano, lo repito, reitero, justamente, a lo mejor los operadores jurídicos introducirán una base de datos informático, pues una serie de datos, y que la máquina, en ese sentido que aplique la inteligencia artificial, pueda componer
el devenir de los sucesos criminológicos y veamos con unas gafas virtuales cuál sería la película o la escena del crimen materializado desde un punto de vista, digamos, teatral o teatralizado, ¿de acuerdo? Pero esto ya veríamos, en todo caso, justamente, vuelvo a decir, repito y reitero, más bien pienso, creo humildemente que se será más tarde que temprano, ¿de acuerdo? Para Bhattacharya y Khan, aún estamos lejos, por tanto, de poder establecer métodos de trabajo concretos con la aplicación de la inteligencia artificial. Por tanto, aún se necesita, a fecha de hoy, aún más investigación, sobre todo en términos de predicción conductual que pueda, digamos, predecir la futura peligrosidad futura, por así decir, ¿de acuerdo? Pero no obstante, tenemos que la Carta Ética sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales, aprobada en Estrasburgo en diciembre del 18, se plantean 5 principios claves que son el respeto por los derechos fundamentales, el principio de la no discriminación, el principio de la calidad y seguridad, el principio de transparencia, imparcialidad y justicia y el principio bajo control del usuario. Son los términos o los principios que de alguna manera la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial se tendría que basar. En ese sentido, la inteligencia artificial, aplicada en el sistema judicial, tendría, por tanto, como una misión positiva el procurar reducir el error humano. Por un lado, aumentar la precisión de los hechos acaecidos para ajustar la ley a los hechos criminológicos, facilitar una reconstrucción aproximativa videográfica e ilustrativo-visual de los presuntos hechos delictivos criminológicos acontecidos desde la base de la carga de las pruebas aportadas, que es lo que venía a recoger o a expresar hace 2 diapositivas, es decir, que de alguna manera se trata de recomponer los hechos a partir de los datos y que la inteligencia artificial haga una reconstrucción de los hechos criminológicos desde la base de una serie de hipótesis o alternativas de hipótesis, digamos, posibles o plausibles. Pero lo que la inteligencia artificial tendría como elemento negativo, posiblemente el más importante de todos en el ámbito jurídico-legal, es que la inteligencia artificial no deja de ser una tecnología y está totalmente desprovista de un elemento natural de la condición humana, que es la intuición. La intuición. Por tanto, los avances en el neuroimagen, los avances en la inteligencia artificial y los avances en los aprendizajes automáticos han llevado al desarrollo de tecnologías para poder procurar analizar, por un lado, la detección de mentiras, las interfaces del cerebro y la computadora y un mapeo cerebral en un futuro cercano. Pero que a fechas de hoy aún se necesita más investigación sobre técnicas de neuropredicción desde la base de la predicción de la inteligencia artificial, para que realmente poder establecer de forma fiel, fidedigna y de forma plena y con seguridad certera de lo que se quiera plantear. Y máxime, aun cuando es más importante comprender que cómo podía emplearse en el campo de la psicología forense. Lo que supone evidentemente, sin duda, un gran reto para la ciencia tecnológica actual. Y muy posiblemente, repito y reitero, más tarde que temprano. Que por ello, las salas de justicia van a tener que usar la realidad virtual para recrear las puestas en escena del crimen en base a datos criminológicos que se vayan introduciendo en el campo o en el programa informático. Y es que lo anterior no es una cuestión frívola, máxime cuando la psicología legal, forense y criminológica, en ese sentido, nunca se repite una casuística y cada tema forense pericial es especial, particular y singularmente único. De modo que el trabajo psicológico forense siempre supone una dedicación y una intervención totalmente artesanal y específico para la particularidad del caso. La inteligencia artificial supone trabajar con una amplia base de datos para poder dar respuesta a la consulta que se plantee. Pero es que en psicología criminal no se puede establecer axiomas, sino todo lo contrario. El abordaje es siempre ideográfico, específico al caso particular. La psicología forense y criminal no puede establecer un trabajo judicial y forense nomotético o general y, por tanto, siempre se basa en la singularidad ideográfica de la casuística, lo que supone posiblemente una gran limitación funcional o también un reto actual en la operatividad de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de las ciencias del comportamiento y de la salud mental. De modo que, en un reciente estudio con repercusión social y mediática nacional e internacional, sobre todo en el ámbito internacional en vuestro país de México, encabezado por mi persona y el que ha intervenido, por tanto, el doctor Luis Rodríguez Manzanera, la doctora María Luz Lima Malvido, la doctora Rocío Naveja, rectora de la Universidad Humaní Mundial de León, Guanajuato, en México, y otros autores de vuestra nacionalidad mexicana, aplicando un estudio de 13 sujetos que han cometido
uno o varios crímenes, aplicando la técnica del MCMI4, el Inventario Clínico Multiaxial versión 4 de Theodore Millon, y analizando los datos, aplicando el programa informático de la inteligencia artificial, y en el que dicha muestra de 13 sujetos se subdivide en 10 de sexo masculino y 3 de sexo femenino, se puede llegar a una serie de conclusiones siguientes, que sería un gráfico de radar mediante la aplicación de esta técnica de la inteligencia artificial. Se observó que existían 4 tipos de clústeres o grupos de sujetos que reunían unas condiciones de rasgos de personalidad concretos que no perfiles. Entonces tendríamos un clúster 0 que se trataría de un conjunto de sujetos que reunirían rasgos de personalidad con puntuaciones altas en sinceridad, por tanto, tendrían tendencia hacia la mentira en ese sentido, y con rasgos de personalidad de tipo esquizoide y de tipo narcisista con moderación de otras áreas. Tendríamos otro tipo de grupo de sujetos que presentarían puntuaciones más bajas en sinceridad, con lo cual eso significaría que sería sujetos que presentarían unos rasgos de personalidad genuinos a la gráfica obtenida, y por tanto también tendría unos rasgos de personalidad de tipo disfuncionales, de tipo esquizoide, pero altas de tipo melancólico y dependiente. Otro tipo de grupo de sujetos presentarían puntuaciones bajas en sinceridad, de seguridad social y de evaluación, con lo cual se mostrarían tal cual son, es decir, son sujetos que son sinceros y honestos, no presentarían tendencia a arrojar una imagen socialmente más deseable, ni tampoco más derrotista o más negativa de sí mismos, pero sí que presentarían puntuaciones moderadas en trastornos de personalidad de tipo esquizoide o de tipo narcisista. Y luego, finalmente, tendríamos un clúster 3 con puntuaciones altas en trastornos de personalidad o rasgos disfuncionales de tipo melancólico y dependiente, pero más bajas en rasgos histriónicos y narcisistas. En términos de diferencias de sexo y género, tendríamos que el sexo femenino presentaría rasgos esquizoides con una menor expresividad emocional o una comunicación más restringida en comparación al sexo masculino. Dichos rasgos, por tanto, corresponderían a este tipo de rasgos esquizoides de la personalidad. Pero, en cambio, los sujetos que han cometido uno o varios crímenes de sexo masculino presentarían una mayor tendencia hacia la irritabilidad en comparación a lo que es el sexo femenino, lo cual podría reflejar un tipo de conducta relacionada o compatible con un mayor nivel de susceptibilidad a la frustración y, por tanto, a una baja tolerancia a la frustración. Partiendo de la base de lo que acabamos de explicar, tendríamos que los trastornos de personalidad que han cometido un delito de sangre, sea uno o sean varios, los que han salido como más estadísticamente más significativos son el trastorno de personalidad por evitación, el trastorno de personalidad por dependencia, el trastorno de personalidad de tipo límite. Pero, en cambio, los que han salido desde un punto de vista estadísticamente menos significativos son los trastornos de personalidad de tipo antisocial, el trastorno de personalidad de tipo compulsivo, también relacionado con el nivel de responsabilidad, y en este caso, o bien también el trastorno de personalidad de tipo esquizoide. Es decir, si nos fijamos tal cual a lo que son a la gráfica justamente anteriormente de arriba de la diapositiva, los patrones conductuales no sugieren una intencionalidad conductual. Es decir, un sujeto con trastorno de personalidad por evitación, por dependencia, como tal, son sujetos de clúster C, son sujetos neuróticos o preneuróticos, en ese sentido. Preneuróticos son sujetos inestables emocionalmente, son sujetos con cierta tendencia a ser inseguros, por tanto, en ese sentido. Y por tanto, paradójicamente, no se trata de sujetos con tendencia de tipo antisocial, que sería propio de la psicopatía, y tampoco, evidentemente, son sujetos que presentan un grado de significatividad de alto nivel de responsabilidad conductual en sus patrones o rasgos de personalidad de base. Y los esquizoides tampoco son los que serían menos significativos. Son personas, digamos, que son asociales, les cuesta mucho relacionarse con el resto de gente. Por tanto, fíjense que los patrones conductuales sugieren, por tanto, que se compatibilizaría en lo que sería en nuestro Código Penal español, en el artículo 21.3, sujetos que desarrollan un comportamiento antinormativo, antijurídico, que en este caso alcanza un rango superior, como es el delito de sangre, de uno o varios crímenes, bajo el influjo nocivo de un estado conductual de arrebato, estado pasional u obcecación, o también circunstancias conductuales de pasar al acto, también llamados acting out. Por tanto, de este modo, la inteligencia artificial puede
Identificar patrones conductuales o características propias en áreas de salud que a los profesionales les puede pasar desapercibidos involuntariamente. Claro, las técnicas informatizadas son mucho más precisas en ese sentido y pueden, de alguna manera, como tal, ser más puntillosos al momento de desarrollar la identificación de patrones conductuales concretos, lo cual puede llegar a conducir a orientaciones diagnósticas precisas y a tratamientos eficaces, pero también a errores en la precisión diagnóstica, porque repetimos justamente de un elemento que de alguna manera adolece la inteligencia artificial, es la intuición, que ya veremos posteriormente. La inteligencia artificial también puede mejorar la evaluación del riesgo de detectar patrones conductuales que representan un desafío para los expertos humanos, proporcionando, por tanto, aproximaciones predictivas precisas de comportamientos que pueden llegar a ser peligrosos y lo cual puede llegar a promover la seguridad pública y asignar recursos de una manera eficiente. Se puede llegar al diagnóstico certero de los trastornos mentales, lo que conduce de modo seguro a poder desarrollar tratamientos específicos ad hoc al tipo, por tanto, de diagnóstico certero del trastorno mental que se está diagnosticando. Y, por tanto, se puede llegar a una adaptación al tipo de tratamiento de manera específica adaptado a las necesidades del paciente, mejorando, por tanto, potencial y previsiblemente los resultados terapéuticos y psicoterapéuticos que se le puede aplicar al sujeto. Y también la inteligencia artificial puede de alguna manera favorecer la automatización de las tareas, como la entrada de datos, la transcripción y la programación de citas, lo que aumenta, por tanto, la eficiencia, la reducción de los costos y permite más tiempo para la atención al paciente. Discusión. ¿Qué nos lleva a conducir a todo esto? Porque de alguna manera aún estamos en una situación virginal de la inteligencia artificial desde un punto de vista de lo que es la intervención psicoterapéutica, psicofarmacológica, de la psiquiatría, de la psicología y todo esto. Pues bien, desde el punto de vista de la línea cronológica histórica temporal, desde que el doctor Johann Christian Reil, quien en el año 1808 bautizó y modernizó el término de psiquiatría, lo que antigua y socialmente era más conocido con el término de alienista, es decir, el que se dedicaba al cuidado de los entonces alienados. Desde que en 1898 el doctor Emil Kraepelin describió la denominada demencia precoz y varios trastornos relacionados con la hebefrenia y la catatonía esquizofrénica. Y asimismo, desde que el doctor Eugen Bleuler acuñó el término esquizofrenia en 1908, todos estos hitos en el mundo de la sanidad mental son relativa e históricamente recientes. Y muchos conceptos se mantienen, pero en cambio otros han caído en pleno desuso. Es decir, basta con ver la evolución, por ejemplo, de ciertas terminologías, tales como, por ejemplo, los delitos contra la Venus, pasó a ser denominada delitos contra el pudor, ahora actualmente se trata de delitos sexuales. Terminologías como crimen pasional pasó a ser considerado como delitos de violencia de género. O terminologías concernientes a la inteligencia, que pasó a ser entonces de las denominadas la imbecilidad o la idiocia, pasó a ser tipificadas con oligofrenias, y posteriormente al retraso mental o disminuidos psíquicos, hasta pasar hoy en día, a fecha de hoy, al que el concepto ha evolucionado al término de la discapacidad intelectual. Todo esto, históricamente, y desde el punto de vista de la línea histórico-temporal, ha evolucionado. Y estamos en un proceso ahora, hoy en día, en el año 2024, y que hemos estado hablando posiblemente en este último lustro, los avances de la inteligencia artificial y que evidentemente hoy en día y lo volveremos a retomar en los años venideros, la inteligencia artificial, iremos pasando por etapas muy, muy ventajosas. Y evidentemente, si estamos hablando del ámbito justamente del ámbito de la sanidad mental, tanto como por parte de la psiquiatría como por parte de la psicología, evidentemente, si estamos hablando de psicología forense criminal, hemos también de hablar dentro del campo de lo que es el mundo del derecho. Y por tanto, es importante señalar que en el derecho se adapte a los cambios y a los avances científicos y tecnológicos que existen hoy en día y que en buena medida pueden ser utilizados y empleados correctamente en beneficio de la correcta impartición y administración de justicia. Pero es que también es vital que el derecho no renuncie a la afirmación de sus principios básicos y que a su vez la inteligencia artificial esté acorde a los estándares de tutela de los derechos fundamentales y humanos. No cabe la menor duda de que los cambios actuales son muy rápidos y la inteligencia artificial ha venido para quedarse. No creo que podamos saber a fecha de hoy, con más o menos certeza, cuál va a ser la evolución de dicha tecnología, pero a fecha de hoy. No obstante,
y dado todo lo anteriormente expuesto, creo que puede quedarnos claro a todos que con el advenimiento de la inteligencia artificial en la sociedad, creo muy respetuosamente que deberíamos dejar de debatir sobre si será lo suficientemente sofisticado como para reemplazar a los profesionales de la salud mental, psicólogos o psiquiatras, y en cambio centrarnos más en cómo moldear mejor este futuro y qué tipo de sistemas éticos y regulatorios se necesitan para prevenir posibles y o futuribles incidencias o irregularidades que puedan escapar del control humano. Lo que está claro es que la inteligencia artificial carece de un elemento característicamente psicológico del que nunca podrá llegar a conseguir, que repito y reitero como hemos dicho con anterioridad, la intuición humana. De modo que, y mientras que la inteligencia artificial tendrá un razonamiento artificialmente mecánico y automatizado, la inteligencia humana dispone de sus corazonadas e intuiciones. Ambos tienen su grado de error, estadístico y humano respectivamente, pero mientras que la intuición de la inteligencia artificial se le presume un error bajo y un acierto alto, a la inteligencia de la inteligencia humana se le atribuye un error alto y un acierto bajo. Pero claro, ojo, lo que no tiene que ser esta circunstancia de modo categórico y o absoluto de esta premisa que acabo de pronunciar. Debemos de ser totalmente cautelosos ante lo anteriormente planteado y expuesto, porque la inteligencia humana, partiendo de la base de este elemento del que carece la inteligencia artificial, a veces alcanza un gran potencial humano e intelectual, de modo que puede llegar a ser certero, incluso puede llegar a ser más certero aún, si cabe, contra la inteligencia artificial. Posiblemente, en este largo recorrer, y tal como siempre se ha venido a caracterizar y acontecer en los grandes avances de la humanidad, se cometerán errores, y siempre se han cometido errores, y los errores, de hecho, son siempre positivos, nunca negativos, en absoluto. Por ello, tal como dice nuestro insigne premio Nobel a nivel estatal español, que tal es el profesor doctor don Santiago Ramón y Cajal, ahí recojo, por tanto, la frase del leitmotiv de la presente ponencia, es que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo, como un aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. En el caso que nos toca a raíz del estudio de investigación antes expuesto con el Milon 4, el inventario clínico multiaxial de Milon 4, del T2 Milon, publicado en 2018, y aplicándolo lo que es en relación a la inteligencia artificial, posiblemente la perfilación criminal o la evolución psicológica conductual del riesgo de peligrosidad y violencia puede proporcionarnos insights o aproximaciones sobre personalidades y patrones de conducta psicopatológicos, antijurídicos y antinormativos. Pero, repito y reitero, hemos de ser siempre cautos en cuanto a la generalización de los resultados obtenidos. Máxime cuando la evaluación psicológica predictiva y futura de la conducta que conlleva peligrosidad y violencia, medida estadísticamente, conlleva necesariamente a dos tipos de errores. Uno, el error estadístico, y dos, el error humano. Ambos tipos de errores, aunque el error estadístico pudiera ser estadísticamente controlado, la conducta humana es totalmente impredecible o no esperable y puede constituir potencialmente un gran error. Y de hecho, un gran error, valga la redundancia, establecer predicciones solo desde la base del análisis estadístico. Es decir, estadísticamente no se puede predecir la predicción de la conducta agresiva sin tener en cuenta lo que es el interín vital del sujeto, es decir, lo que sería la patobiografía, la biografía patológica del sujeto, la cual puede incluso estar adolecida por rasgos disfuncionales de personalidad que hacen aún más difícil, si cabe, poder establecer una predicción de peligrosidad con plenas garantías de certeza absoluta. Un sujeto con trastorno mental, un sujeto con disfuncionalidad mental, por la conducta caótica que conlleva, evidentemente se trataría de un tipo de circunstancia en la que se hace difícil totalmente predecir el tipo de conducta futura de este sujeto. Por ello, desde mi postura más humilde y desde la base de mi trayectoria profesional de 25 años dedicándome a la psicología legal, forense y criminológica, en las reales trincheras de los centros penitenciarios, cada vez soy más proclive a pensar que poder establecer una garantía estadísticamente certera
y diametralmente categórica de una evaluación psicológica conductual de periodicidad futura es cada vez más difícil de establecer y con un gran alto riesgo y responsabilidad profesional para el técnico que lo ha de determinar y establecer en sede de las prisiones. Conclusión. Para finalizar recuperando la pregunta que lleva por título el presente trabajo de investigación, tal cual que es la inteligencia artificial aplicada en la psicología criminal y forense, y la pregunta si es un reto o una realidad o una ficción, humildemente creo que si la inteligencia humana es la que nos permitió dominar la naturaleza, la superinteligencia debería considerarse con precaución, cautela y sigilo, siendo máxime y posiblemente mucho más en el ámbito de la psicología criminal y forense. Por tanto, ¿la inteligencia artificial es hoy un reto? Pues sí, sin duda, está claro, es un reto y aún se está en continua fluida e investigación. ¿La inteligencia artificial es una realidad? Pues sí, es una realidad. La tenemos aquí presente hoy en día y por tanto se va configurando como algo prometedor y con perspectiva totalmente de futuro. ¿La inteligencia artificial es una ficción? Bien, vamos a ver, vamos a hacer un poco de Julio Verne. Hay una serie de ideas que se quieren plantear, pero es que desde la postura actual de hoy no es una ficción, sino una presente patente, constatable y acreditado. Solo que está en continua y fluida actualización constante. Se han depositado unas expectativas futuribles que aún no se han llegado, posiblemente, y salvo error mío, a alcanzar y que pueden resultar una ficción a fechas de hoy. Pero ya veremos qué es lo que nos deparará el futuro. No obstante, no creo que falte a la descripción de la realidad. Repito y reitero, que no falte a la descripción de la realidad actual, que no a la verdad, que eso es otra cosa. Sino que en el sentido de que si me pronuncio en el sentido de que o tardaremos más o tardaremos menos, pero una vez que hayamos podido conseguir dominar los entresijos de la inteligencia artificial a la perfección y que se pueda ser potencialmente perjudicial para el ser humano y en cambio sea usado benignamente y en pro y en beneficio de la sociedad y que análogamente, tal como decía el maestro compositor Richard Wagner, que él mismo decía que escribo música con un signo de exclamación, es posible que el día de mañana nosotros también podríamos decir que hemos hecho ciencia con un signo de exclamación. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a Ipsijus y a Vanessa Padilla y a Daphne por la gentileza de haberme dado la oportunidad de poder explicar la presente ponencia. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Tifón por los conocimientos aportados durante su ponencia. Ha sido un honor poder escucharlo, doctor. También agradecemos a todos cordialmente su asistencia a nuestro seminario y les agradecemos que tomen en cuenta que para la obtención de su constancia de participación se deberá cumplir con una cuota de recuperación. Y por último, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, también por YouTube y TikTok, para estar pendientes de nuestros cursos y conferencias. Gracias. Encantado, muchas gracias, por favor. Encantado y me ha hecho mucha ilusión estar con vosotros. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.